Efesios 5 del 1 al 2. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a imitar a Dios, Padre, a Dios. Entonces, fíjense cómo dice en el versículo 1, como hijos amados, y eso es lo que somos nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo amado por Dios. Hermanos, nosotros, como muchos saben ya, nosotros fuimos llevados por Dios Padre a creer en Cristo, porque no a todos se les da ese privilegio de creer en Cristo. Por eso lamentablemente hay muchos que, aunque se les presente el Evangelio y entienden el Evangelio, no creen en Cristo. Ahí Cristo lo dijo en el capítulo 6 de Juan: ustedes no pueden creer porque no son de mis ovejas. Pero los que estamos aquí, esperemos que todos los que estamos aquí sí sean de las ovejas de Dios, porque no a todos se les da el privilegio inmenso de creer en Cristo. Y no solamente creer en Cristo, sino que estamos en Cristo, lo cual significa que nuestros pecados han sido perdonados. Y eso es algo sumamente valioso. Quizás el mundo no lo valora, pero va a llegar un día. Viene el día, hermanos, viene el día, visita, si hay aquí alguna visita, que eso va a tener un peso grandioso. Que nuestros pecados, todos, son perdonados. Entonces, eso es parte de lo que somos nosotros como hijos amados. Somos hijos amados porque Dios no solamente nos ha perdonado de todos nuestros pecados, sino que Dios también nos ha hecho coherederos con Cristo. Somos hijos de Cristo. Y eso es lo que comienza a hablar la carta de los Efesios al principio, de cómo personas que éramos contrarios a Dios, enemigas de Dios, fueron tornadas, fueron a vida. El Espíritu Santo, que sopla donde Él quiere, como dice la palabra ahí en Juan 3, sopla donde Él quiere, sopló en nosotros vida y nos mostró nuestros pecados y entonces nos llevó a Cristo. Por eso nosotros somos hijos amados. Somos un pueblo amado por Dios. Entonces, la Biblia dice, como hijos amados, imitad a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es que miren, así como Dios Padre fue generoso en dar a Cristo, en dar a su Hijo amado, a Cristo, asimismo nosotros estamos llamados a imitar a nuestro Padre en ser generoso. La vida cristiana, dice C.J. Mahan, que nuestras vidas deben de estar marcadas por la generosidad. Y es, hermanos, que a medida que nosotros vamos pasando la vida cristiana, cuando nosotros nos convertimos, que recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nosotros en la vida cristiana debe de ir evidenciándose una vida de ser generoso para con Dios, de darle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos llamados a imitar a Dios, a lo que el Espíritu Santo que nos ha sellado hace en nosotros. Nosotros estamos llamados a imitar a Dios, en ser generosos, en dar para Dios. ¿Por qué? Porque Él dio a su único Hijo. Jesús se dio completamente en una cruz por su pueblo, por nosotros. Así que nosotros estamos llamados a ser un pueblo generoso, un pueblo dadivoso. Ustedes saben que nosotros estamos en Dios, en Cristo. Y eso es algo que debemos de valorar, el hecho de que estamos en Cristo. Porque cuando no somos generosos, cuando nuestra vida espiritual, cuando nuestra vida como cristiano no evidencia generosidad, o que no entendamos lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque miren, nosotros estamos en el agua que sacia. Dios nos ha llevado de pozos que nosotros teníamos bebiendo, que no satisfacían,
que no satisfacen, Dios nos ha llevado a la fuente de agua viva y nos ha hecho probar a Cristo. Y es por eso que dice el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, dice el salmista, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. El ser humano tiene un vacío en su corazón y ese vacío solamente puede ser llenado con Dios. Por eso Él dice, me saciaré en la mañana cuando yo contemple tu rostro. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos ha llevado de un pueblo que era extraño, enemigo de Dios, que vivía bebiendo de cosas que no satisfacen. Él nos ha llevado a la fuente de vida y Él es la fuente que sacia. Por eso es que Él dice en su palabra, yo soy la verdadera comida, la verdadera bebida, porque todo lo que está en el mundo, que muchas veces es legítimo, pero no sacia ese vacío interno que nosotros tenemos, que solamente Dios sacia. Y eso es lo que Dios, Cristo, ha hecho con nosotros. Entonces nosotros debemos de ser un pueblo agradecido para con Dios. Amén, hermanos. Entonces, en estos domingos, bueno, no estos domingos, sino los primeros 2 domingos de diciembre, el viernes también Dios nos habló sobre eso, acerca de, estamos viendo la ofrenda y el diezmo. Y Dios quiere que su iglesia en estos tiempos pues pueda disfrutar del beneficio, del privilegio que no todos tienen de adorar a Dios por medio de la ofrenda y de los diezmos. Es un privilegio, hermanos. Aunque quizás hay personas que piensan, como me decían a mí, ay, ahora ustedes también tienen que dar ofrenda y diezmo, pero ellos lo ven así lamentablemente, pero para nosotros es un privilegio. Bienaventurada la nación a quien Dios escogiera, perpetuamente te alabará. Nosotros somos bienaventurados por el simple hecho de adorar a Dios por medio de nuestras ofrendas y diezmo. Que el enemigo, hermanos, cuando el enemigo traiga pensamientos, que sea silenciado por eso, por la palabra de Dios. Nosotros somos bienaventurados en darle a Dios de lo que Él nos da a nosotros. Cuando tenemos un pueblo, cuando tenemos un hermano que lamentablemente no da para Dios, es muy posible que ha perdido su orientación, porque Jesús bien claro dijo en Mateo 6:21 que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Alguien dijo, nuestro uso del dinero expresa las prioridades de nuestro corazón. Usamos el dinero en aquello que nos interesa, reino de Dios, porque Dios nos ha llamado a un reino de Dios. De hecho, eso fue lo que Cristo dijo. Él fue anunciando lo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento, el reino de Dios. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está? Es la pregunta, nuestro corazón. Es bueno, porque a veces podemos hablar, pero en el presupuesto que nosotros hacemos, o quincenal o mensual, ahí se evidencia dónde está nuestro corazón. No simplemente en lo que decimos, sino en el presupuesto. Me imagino que la gran mayoría, ¿quiénes hacen presupuesto quincenal cada vez que cobran?
Wow, tampoco. Wow. No, hermanos, pero tengo entendido que hay un curso en este mes de presupuesto. Hay que hacer, el 29, un taller el 29 de enero. Tenemos, es sabio, es sabio tener un presupuesto, hacer un presupuesto de los ingresos que a nosotros nos entran. Porque lo que más va a aparecer en el mundo son cosas en que gastarlo. Como alguien dijo, si tú no has destinado en qué tú vas a gastar el dinero, a dónde vas a poner el dinero, alguien más lo va a hacer por ti. Debemos de ser disciplinados en eso. Pídale a Dios que le ayude a ser disciplinado en hacer presupuestos de los ingresos que usted recibe, ya sea que sea usted que tenga una empresa o que sea que trabaja mensualmente, pero es sabio hacer presupuesto. Y sobre todo vamos a ver un tema de eso, de las ofrendas sistemáticas, porque a Dios le agrada el orden. El orden es de Dios, hermanos. Hay muchas personas que piensan que que una persona se levanta a cantar y otra persona a predicar, y un desorden, una iglesia un desorden, lamentablemente. Pero a Dios es un Dios de orden. Nosotros vivimos en un mundo que está en orden, en un universo que está en orden. Dios se mueve en el orden, a pesar de que Él a veces hace, es lo que se llama milagros, pero lo cotidiano, el hecho de que haya un oxígeno que nosotros respiramos, eso es un orden de Dios. Y Dios está ahí. Lo que pasa es que como es normal para nosotros, pero Dios está ahí. Que el sol se levante, Dios está ahí, pero todo eso es un orden. Lo mismo nosotros tenemos que tener una vida organizada, tenemos que llevar las finanzas organizadas. Entonces, Dios es un Dios de orden y estamos llamados a tener nuestro corazón en los cielos. Y lo que nosotros hacemos con el dinero que recibimos nos dice dónde está nuestro corazón. Entonces, en forma de resumen, vamos a entrar al resumen. Si alguien quiere aportar algo, pues levanta la mano y con gusto hablamos. Vimos en Salmo, damos la participación. Vimos en Salmo 96, 1-3, cómo Dios le dice a su pueblo que nosotros debemos de adorar. Es una invitación. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para exaltar su nombre, y parte de esa adoración es por medio de la ofrenda que nosotros damos al Señor. Por eso dice el versículo: traed ofrenda en medio de cantar, de anunciar, de proclamar su grandeza, sus maravillas. Vimos también cómo Cristo Jesús decía que no debíamos de descuidar. Les decía a los fariseos y a los discípulos que no debían de descuidar el tema del diezmar. Y hermanos, hay personas que piensan que el diezmar, vuelvo y digo, no se debe de hacer en esta etapa del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Si usted tiene ese pensamiento, pues bueno, solamente analizando cuál de los dos pactos era mejor, obviamente este nuevo pacto es mucho mejor. Los judíos del Antiguo Testamento, los judíos del Antiguo Pacto, ellos daban el 23.3% de sus ingresos. Los judíos del Antiguo Testamento daban el 23.3% de sus ingresos. Ellos tenían un mediador que era ineficiente. Nosotros tenemos en este nuevo pacto un mediador que hace intercesión, y es una intercesión que tiene una respuesta segura de parte de Dios Padre. El nuevo pacto
no tiene comparación, es 1000 veces mejor que la. Si nos vamos de ese punto de vista, si usted quizás no cree en el diezmo, pues entonces sería bueno que comience a diezmar a partir del 11%. Porque no tiene, o sea, no es posible que si yo creo que, ok, está bien, no existe el diezmo, pero ¿cómo vamos a ser tan mezquinos, tan mal agradecidos de dar, como bien un censo, solamente el tesoro? Ahí también está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Obviamente, lo único que salva es fe solamente en Cristo, pero las acciones muestran mucho de si yo tengo una verdadera fe. Porque todos aquellos que han visto a Cristo, han visto la perla de gran precio que es Cristo, y yo estoy seguro que sí, porque al pecador, a mi pecador, que no tengo forma alguna de agradar a Dios y que se me ha dado una justicia perfecta, por mí Él vivió la ley, vivió una vida perfecta. Entonces es incompatible que nosotros seamos malagradecidos con Dios. Malagradecidos con Dios. Así que si usted entiende que el diezmo no se debe de hacer, pues bueno, está libre, pero por favor, considere dar por encima del 11%. De hecho, como veíamos al principio, la vida madura del cristiano, yo estoy seguro no, así me lo ha comunicado la pastora, un sinnúmero de personas, no dan simplemente el 10, porque el 10 entendemos que es muy poco para lo que Dios ha hecho por nosotros. Damos más del 10. Y si quizás usted dice, no, pero que yo le puedo expresar a Dios mi agradecimiento por una vida. No. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, dice la palabra de Dios. Así que nosotros, grandes cosas por nosotros. Ustedes saben que este tema de la ofrenda y el diezmo está dentro de las disciplinas espirituales. La ofrenda y el diezmo, ese título está en el libro de Donald Whitney, de disciplinas espirituales. ¿Por qué estará ahí ese libro? ¿Por qué? Porque justamente es eso. Cada vez que yo doy mi ofrenda, mi diezmo, las primicias, yo estoy poniendo mi confianza en Dios. Las ofrendas, los diezmos, esa adoración me ayudan más y más, hermanos. Hacen crecer en dependencia de Dios. Porque es verdad que, lo que nosotros vivimos en un país que lo que yo le estoy diciendo a Dios, yo dependo de ti. Y Dios, obviamente, a los que le honran, Él le honra. Mas Él tiene en poco al que no lo considera, o sea, no le da el valor que Él merece. Pero Dios honra a los que le honran. Dios provee a aquellos que ponen su confianza en Él. Nosotros no debemos de ser como dice el salmista en el Salmo 27. Algunos confían en carros, otros en caballos. Mas dice el salmista, nosotros, el pueblo de Dios, está llamado a confiar en Dios. Algunos confían en su dinero, en que tienen un trabajo supuestamente seguro, que eso no es seguro. Algunos confían en que vienen de una familia que tiene dinero, pero no debe de ser así de nosotros. Nosotros debemos de confiar solamente en Dios. Y eso es justamente lo que hace en nosotros ofrendar y diezmar, confiar en Dios, quien es mi proveedor. Amén. Porque miren, dice la Biblia en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto
también esto es vanidad. Ya ustedes han escuchado del tal Rockefeller, que cuando dijo, voy a hacer $1 millón, y cuando lo hizo, ¿qué vas a hacer de nuevo? Otro $1 millón. ¿Por qué? Porque el dinero no sacia. Volvemos y decimos, ese vacío, hermanos, el único que lo puede llenar es Dios, solamente Dios. Por eso que usted ve que hay personas, hombres, que quieren saciar con mujeres. Si usted ve que tienen una esposa, una esposa hermosa, pero no, comienza a mirar otra esposa. ¿Por qué? Porque no lo sació. ¿Por qué? Porque él está pensando que mujeres lo van a saciar. Lo mismo con el dinero. Tienen dinero y quieren acumular más dinero pensando que el dinero lo va a saciar. Eso es imposible. Lo único que puede saciar nuestra sed, y tenemos sed, es Cristo. Que lamentablemente el pueblo de Dios, sí es verdad que a veces torna la mirada y comienza a mirar otras cosas que no debemos de mirar, pero lo único que nos sacia es Cristo. Entonces algunos confían en carros y en caballos. La pregunta es, ¿dónde nosotros ponemos el dinero que Dios nos da a administrar? Dice mucho en quién nosotros estamos confiando. En quién nosotros estamos confiando. Entonces, hermanos, el viernes pasado, quizás si hay alguien que aquí que quizás está pensando, wow, pero ahora en la iglesia, el viernes hablaron de eso, desde el diciembre estamos hablando de eso. Los primeros domingos de diciembre estamos hablando de eso, me tienen saturado. Si quizás haya aquí alguien que piensa eso. Pues bien, el domingo pasado, el último domingo estuvimos viendo, el viernes también hablamos de eso, de que no es un asunto de dinero, hermanos, no es un asunto de dinero, porque Dios ama al dador alegre. Vamos por favor a Malaquías. Hay visitas aquí en medio nuestro. Hay visitas aquí en medio nuestro. Amén. Pastora, pido un permiso. ¿Qué porcentaje diezma en la iglesia? Dulcelín, tú que manejas, yo sé que tú manejas esa parte. Bueno, vamos a decir que posiblemente un 30% de la iglesia. Un 30% de la iglesia diezma. Ajá. Diezmo. ¿Y cuántos somos? 300 y pico. Ok. Dios, la ofrenda y los diezmos. Cuando Dios dice traed ofrenda, traed diezmos, Dios no está interesado en su ofrenda ni en sus diezmos. Porque como vimos el viernes por medio de nuestro hermano César, del Señor es la tierra y su plenitud. A Dios le importa el dinero que le da a administrar, porque Él tiene todo el dinero. Es un asunto, hermanos, del corazón. Dios no necesita nuestro dinero. ¿Estamos claros? O sea, lo que Dios va a hacer con esta iglesia, lo que Dios va a hacer, Él no necesita el dinero que Él nos da a administrar. ¿Estamos claros, hermanos? No es un asunto de dinero. La hermana, la pastora. Se evidencia, si se puede decir así, que no necesita nuestro dinero cuando un 30% aproximadamente es el que diezma, y con eso se administra la iglesia. Entonces ahí se evidencia que el Señor va a hacer por encima de lo que nosotros hagamos. Ahora sí nos tiene que preocupar el corazón. Sí, así es. Esto es cuestión de corazón. Hasta el hecho de que nosotros veamos lo mucho que le demos al Señor, es cuestión del corazón.
es no acordarnos de lo que sí Dios dio para nosotros. Tú mencionabas la palabra mezquino y sería bueno que viéramos todo lo que encierra esa palabra, porque nuestra actitud, todo esto, estas actitudes del corazón se están mostrando contra Dios, contra Jesús, contra su obra. El hecho de yo ser mezquina con el Señor respecto a esto, a yo darle a Dios, eso refleja mucho la importancia que también es para mí, el hecho de que el Señor se dio todo por mí. Yo creo que lo que hizo la viuda, que lo dio todo, y que el Señor lo vio y lo alabó y dijo, mira, lo van a mencionar, es parte de lo que nosotros tenemos que mirar. El Señor Jesús lo dio todo. Nunca será suficiente lo que le demos al Señor si lo vamos a mirar como dinero, a cuantificar. Si vamos a tener, le vamos a dar valor al dinero, nunca se puede poner ni siquiera al lado de lo que Jesús hizo. Y no solamente de lo que Jesús hizo, de lo que está haciendo y de lo que hará, porque el Señor no ha terminado. Amén. Dice la palabra que viene por nosotros. Amén. Amén. Son cosas, Gloria, señores, que todavía están ocurriendo. Amén. El Señor no solamente se dio por nosotros, sino que todos los días Él está dándonos, nos da de su aliento, de su palabra, nos da fuerza en medio de los problemas, nos alienta en medio del dolor, nos acompaña todavía en medio de las soledades, nos escucha cuando hablamos con Él. Todavía se está dando. El hecho de que estemos en este tiempo diciéndole, Señor, tu presencia, es todavía que Dios se está dando. ¿Cómo es posible que nosotros, y lo que da es pena y dolor, y da pena y dolor en nosotros, ¿cómo no le dará dolor y pena a Dios? El saber que nosotros estamos valorando más el dinero y el tiempo, porque también eso es parte de nuestra ofrenda y nuestro servicio y nuestro tiempo a Dios y nuestra adoración, que todavía nosotros estemos pensando que es tanto lo que yo voy al templo en mi ofrenda de tiempo a Dios, es tanto lo que yo le estoy dando a Dios, que Dios dirá, Dios mío, pero yo todavía me estoy dando a ello. Eso hay que valorarlo. Eso hay que pensar qué está pasando con nuestro corazón. Porque eso tú decías, y dice la palabra, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Tenemos que preguntarnos, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted sea feliz? Dios quiere que usted sea feliz. Mi felicidad y el hecho de yo glorificar a Dios van en la misma dirección, hermanos. Cuando yo glorifico a Dios por medio de los ingresos que Él me da a administrar, yo voy a experimentar felicidad, gozo. Es lo que dice la palabra de Dios. Mi felicidad y el yo glorificar a Dios en cualquier ámbito, pero como estamos ahora en el ámbito de ofrenda y diezmo, cuando yo hago eso, experimento gozo, felicidad. Cosa contraria, cuando una persona, un creyente, no honra a Dios por medio de lo que Él le ha dado a administrar, es una persona que no experimenta la vida abundante que Cristo vino a dar. Fíjense cómo dice la palabra de Dios.
El que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, fíjense cómo Cristo en Lucas 16 habla, que el dinero que tenemos, porque muchas veces, fíjense cómo Él le llama, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién es la pregunta? Os confiará lo verdadero. O sea, ¿quién os confiará lo que verdaderamente tiene peso? ¿Quién? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿por qué ajeno? Porque somos simples administradores. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, la pregunta es, ¿quién os dará lo que es vuestro? Allá arriba, la nueva Jerusalén. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, oh Dios, que esto que hemos estado, Dios, hablando, que tu Espíritu Santo, que es el único que puede, Señor, pues hacer entendernos, hacer entender y abrir nuestros corazones, que tú nos ayudes, Padre amado, a no dar, oh Dios, por obligación, por favor, oh Dios, no. Oh Dios, ayúdanos a no dar por obligación, ni por fuerza, oh Dios, de quizás de lo que se habla, sino ayúdanos a contemplar a Cristo, el sacrificio de Cristo en esa cruz, y a dar, oh Dios, en gratitud. Ayúdanos, oh Dios, ayuda a tu pueblo, Dios, a poner la vista en las cosas de los cielos y no en las de la tierra. En el nombre de Jesús.